Bueno, buenos días. Muchas gracias al equipo de Peonza por la invitación. Y bueno, estoy un poco nerviosa, pero espero que se me pase ya mientras hable. Em, Cuando Javier nos pidió un nombre un título para la conferencia, lo primero que se me vino a la cabeza fue Tombuctú, porque hace muchos años quise viajar a Tombuctú, quería visitar esta ciudad y entonces emprendí un viaje de 3 meses por Mali y Burkina Faso. Y después por varios acontecimientos, no he conseguido llegar a Tombuctú, pero fue gracias a esta ciudad, donde nunca he ido, que he vivido un viaje extraordinario que me aportó muchísimo. Y entonces para mí, Tombuctú representa, digamos, el camino más que el destino. Y es un poco lo que quiero compartir hoy. Em, pues o sea, el recorrido un poco por mi experiencia, ¿no? Con la ilustración y entonces voy a pues enseñar un poco mis primeras aspiraciones de niña y luego unas portadas, unas muestras de cuadernos de viaje, libros ilustrados y acabaré con la prensa, que es una parte importante de mi trabajo actualmente. Entonces, el primer cómic que leí justamente no tenía palabras, que es de Mordillo. Como era muy pequeñita, apenas sabía leer y estos cómics me encantaba por el color, que es muy llamativo, y el humor visual. Y lo que me gusta es que es tanto para niños como para adultos. Tiene una primera lectura que te hace gracia y luego una segunda que te hace reflexionar. Esta imagen se me quedó grabada. Recuerdo de pequeña que me parecía una injusticia total porque le gustaba el rosa y le arrestaban por eso. No entendía el concepto de la censura ni del conformismo, eh, no iba más allá, ¿no? Pero lo curioso fue que cuando busqué esta imagen para la conferencia, me encontré con que tenía dos títulos. Uno en inglés, que es El individualista, y el otro en castellano, que es El rebelde. Y me llamó la atención cómo un título o una palabra asociada a una imagen te puede cambiar completamente la lectura. Otro cómic que me encantaba era Mafalda. Y también, si Mafalda a primera vista puede parecer muy infantil, tiene un trasfondo político bien fuerte. Y también, ¿no? De pequeña pues había cosas que no entendía, pero por lo menos te hacía pensar, reflexionar, cuestionar, ¿no? Como el tema de la prohibición, que estamos tan acostumbrados a ver prohibido por todas partes, que ya lo ves normal, ni te cuestionas, ¿no? O por ejemplo el tamaño de la libertad. ¿Sabes? Ah, tiene un tamaño la libertad, ¿no? O sea, puede ser pequeña, ¿no? Em, por supuesto, Sampé, que es pues un ilustrador, ilustró las aventuras del Petit Nicolas.
Y me encanta su humor también, bueno, y la expresividad de su trazo, y, ¿no? que dice, no, seré breve. Ya te puedes imaginar lo que, por qué. Y esta animación es de un ilustrador que se llama Folon y se emitía en los años 70, 80 y era muy bonita. Se emitía al final de la emisión del canal Antenne 2 y aparecía un hombre volando, luego aparecen más, se van juntando hasta formar el nombre del canal Antenne 2 y luego se vuelven a separar, se ponen en el suelo y el suelo se transforma en una pelota naranja que se va haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer en el cielo nocturno. Y entonces ya es la hora de dormir. Y la música era muy bonita, tenía una cosa un poco melancólica y realmente la gente de mi edad recuerda esta animación muy, muy emocional, o sea, no sé, emocional, no sé si se dice así, pero bueno, o sea, emotivo. Y este mismo ilustrador, recuerdo de este cartel para Amnistía Internacional y que transmite mucha paz. Y luego me encanta la representación de este barco o el hombre hecho de ladrillos. Me gusta que no hay nada superfluo. Parece que está diciendo mucho con muy poco. Aunque parezca mentira, pues quería hacer teatro y estudié literatura teatral y en la época, pues los domingos por la noche íbamos a un café teatro a actuar y a la vez pues hacía mis pequeños cómics de anécdotas, cosas que nos pasaban, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de venir a Barcelona, por una cuestión de idioma y también que yo estaba entre el dibujo y el teatro, pensé, vale, pues dejo el teatro y me pongo a estudiar cómics. Y entonces fue cuando encontré una escuela de cómics en Barcelona y allí me dijeron, mira, el cómic en España no tiene mucha salida, te aconsejo estudiar artes gráficas. Entonces, en este curso había ilustración, cómics, animación y diseño gráfico, que no conocía el diseño gráfico y me encantó. Y entonces, después de los estudios, entré en el estudio de Peret y allí fue la mejor escuela, aprendí el oficio de diseño gráfico, pero no solo el diseño gráfico, sino a trabajar con metáforas visuales, bueno, la composición de las imágenes. Conocí mucha gente, Isidro, por supuesto, y, y recuerdo dos cosas que Peret me decía. Una, que es, que me decía, Eh, que no importa la técnica, sino el mensaje, lo que tienes que decir, no importa qué material uses. Y lo otro, como él ilustraba también artículos de prensa, decía que no había que ilustrar literalmente un texto, que para mí esto era, no, o sea, se puede no ilustrar el texto tal cual. Y bueno, y aquí el reto era cómo dar una segunda juventud a la vejez. O sea,
No, el reto no es como dar una segunda juventud, el reto era cómo representar, dar una segunda juventud a la vejez, o la representación del coralito, ¿no?, que hubo en Argentina. Y bueno, después del estudio de Peret salí, me puse por mi cuenta y entonces la editorial Cruilla quería cambiar todas las portadas de la ESO y entonces me encargaron el diseño de maquetación y las imágenes de portadas y querían esto, una asociación como de dos objetos imposibles. Y fue un trabajo muy bonito, también de investigación, ¿no? Cómo encontrar los objetos, por ejemplo, pues el hielo, o sea, lo intenté, ¿no? Cogí un hielo para fotografiarlo y no tiene para nada este aspecto bonito, transparente, ¿no? Es totalmente opaco, o sea, que parece, no se entiende que es un hielo. Entonces, pues habría que fabricarlo, ¿no?, con una especie de gelatina o como el laberinto hecho de números. Bueno, y entonces ya pues estuvimos, no sé si 2 años, haciendo poco a poco. Y cuando acabamos la serie de la ESO, entonces ya pasamos a bachillerato y querían seguir con este mismo concepto, digamos, pero cambiando el lenguaje visual. Y entonces les propuse trabajar con pictogramas tridimensional. Cogí maderas recortando pues los personajes, los elementos, luego pintando según el color de la materia y ya está. Y bueno, estos son bueno, apuntes en mis cuadernos de viaje. Esto fue Marruecos y como dijiste antes, en la época no había móvil, entonces si querías registrar algo, pues tenías que dibujar en el acto. Y lo bueno, como me dijo un amigo, cuando dibujas en el acto, vas a lo esencial, sacas una síntesis de lo que ves, no te pierdes en los detalles, o sea, es un súper buen ejercicio, ¿no?, que ahora ya no lo hago porque hay el teléfono móvil, pero en la época era... bueno, y entonces esto es por Marruecos y esto es por Mali. Pintaba con gouache, no, con acuarela y gouache blanco, porque le da una opacidad a la pintura. Y bueno, y también en según qué país, si son musulmanes en la época, porque hoy no lo sé con todos los móviles, pero en la época no podías fotografiar la gente así. O sea, mucha gente no se dejaba, lo consideraba como una falta de respeto. Y por supuesto había escenas como esta mujer que estaba tumbada en el suelo y su hijo, ¿no? O sea, daba el pecho a su hijo. Claro, no me veía sacar una foto, pero el dibujo te permite esto, ¿no? Y también es como una manera quizás más respetuosa, ¿no?, de apuntar lo que pasa alrededor tuyo.
y también una manera de conectar y bueno, y es un compañero de viaje también. Em, y entonces son fotos de pintadas, pintadas en la calle, en las tiendas y en Brasil y también son una fuente de inspiración en cuanto a asociaciones de color, a la tipografía, la composición o como, por ejemplo, esto del pelo, ¿no? Que pues para mí son medusas, total, ¿no? Para alargarse el pelo. Y, y entonces allí en Marruecos volví con mi hijo que tenía 6 7 años y allí no podía sacar la... Conozco a mi hijo y no tiene tanta paciencia y entonces pensé no puedo sacar las acuarelas, el agua y estar tranquilamente en una terraza ahí pintando. Entonces usé lápices y rotuladores. Y o sea, tuve que adaptarme o sea, a otro material, otra manera, y al final me gustó el resultado. Tiene otra coña, ¿no? Que la acuarela. Y, y me gusta esta simplicidad, o sea, no hago muchos detalles. Me encanta dibujar personajes. Ya esto fue por Grecia y también luego empecé a dibujar solo personajes en negro y azul. Allí en la, bueno, India y Vietnam, allí volví con mi hijo, que ya más mayor, entonces él ya tenía su libreta de viaje, pero seguí con el lápiz de color, que luego pensé, pero ¿por qué no? Porque tardas más con el lápiz de color, la acuarela es mucho más rápido. Y, y entonces me fui de camping con una amiga y nuestros hijos y ellos querían jugar al ajedrez, pero no teníamos el juego de ajedrez. Entonces dije, pues vamos a construir un juego. ¿Cómo? Pues vamos a la playa, cogimos piedras blancas, negras y luego con Tipex y el rotulador em, cogimos una caja de cereales para ellos pintaron el tablero y luego las, las piezas decidimos, ¿no? ¿Cómo se puede representar la reina? Pues un corazón, ¿no? El rey, pues la corona. Y así, cosas fáciles para que ellos los tiempos no los pudieran dibujar, si es correcto. Y, y entonces de ahí surgió la idea de crear un juego de viaje, que ahí fue todo un trabajo de investigación, de buscar dónde se puede comprar tela, dónde se puede imprimir, dónde se puede plastificar, quién puede confeccionar, qué taller puede fabricar estas piezas. Y bueno, fue una aventura, otro viaje, ¿no? De creación. Y bueno, y el resultado es
un juego que por un lado tiene ajedrez y damas y por el otro lado el backgammon. Pero como se tenía que comprar un mínimo de tela, pensé, no voy a hacer tantos juegos de ajedrez, voy a diversificar y entonces salió la idea de hacer pues bolsitas neceser y otro juego de viaje de Ludo. Y entonces todo esto está en una tienda que creé con un amigo, Flavio Moraes, que es ilustrador también, y llamamos esta tienda Vive l'Instant. Y Vive l'Instant, o sea, esta imagen está sacado de mi cuaderno de viaje de Mali. O sea que todo, o sea, hablabas de conexiones, pero todo se conecta, ¿no? O sea, y entonces ya pasamos a la fase libros y entonces también después de mi viaje a Mali y a Burkina Faso, cuando volví a Barcelona, empecé o sea, a dibujar cuadros en grande de mis apuntes de mi cuaderno de viaje. Y entonces un amigo, Marc Taguer, que es ilustrador también, vio los cuadros, lo comentó con su mujer Olaya, que era editora en Calandraca, y porque buscaba una ilustradora. Y fue cuando me propusieron el libro de Esmara de Paola Caballera. Y Esmara fue mi entrada, digamos, en el mundo del libro infantil. O sea, no me gusta decir libro infantil, el libro ilustrado. Y, y entonces, a partir de ahí, me catalogaron un poco como la que hace dibujos orientales, o sea, del mundo oriental y tal. Entonces, este libro fue para una editorial francesa que se llama El tocador del laúd encantado. Y, y la historia es un mendigo ciego que toca música, pero tiene un don con la música. Y entonces allí la autora me mandó fotos de Chefchaouen y con referencias del mendigo y del instrumento, ¿no? Del laúd, que es el instrumento tradicional, porque tenía que ser así. Y bueno, estos son los primeros esbozos, pero ya tenía la idea, digamos, de cómo representar esta música que es tan especial la que el mendigo toca que te produce emociones, ves colores, hueles, ¿no? Tiene olores a especies o lo que sea, ¿no? Y, y entonces por eso propuse a la editora de casi no poner fondo de color en el libro, para que resalten los colores y que y dar espacio, ¿no? a la música, o sea, como más ligereza. Y bueno, allí para este libro, Las tres princesas pálidas, quise cambiar, o sea, claro, no lo he dicho, pero los libros los pintaba con acrílicos. Y aquí, pues igual coincidiendo con el viaje a Marruecos, o sea, bueno, con mi hijo, pues quería, pues eso, o sea, dibujar a lápiz y punto. O sea, bueno, estos son como el pequeño storyboard que se ha ido. No he tocado nada.
A ver, la conexión quizás de lo, ¿no? El hechizo, ¿no? A ver, tac. No me he movido, no he tocado nada. Sí, va. Gracias. Bueno. Ah, no, he hecho algo mal. He apretado aquí sin querer. Y está, pero está girado. Porque he apretado aquí, no sé qué he hecho. No, está así en la presentación. A ver, no, tendría que ser así. Vamos, el anterior. Así está todo. Sí. Ahora. Genial, gracias. Bueno, esto es como el pequeño storyboard, que es como un cómic para mí. Y bueno, y esas son texturas que hice para luego utilizar en las ilustraciones. Y entonces la historia es un rey que se está haciendo mayor y entonces pide al pueblo que elijan una de sus 3 hijas para ser la nueva reina. Y lo que pasa es que las 3 princesas son muy pálidas y el pueblo no quiere de una reina pálida. Entonces la mayor decide beber un poco de cielo y se vuelve toda azul y el pueblo no quiere de una reina azul. Entonces la segunda dice, vale, pues me toca a mí y se va al bosque a tirarse por la hierba y todo para coger un poco de color. Y cuando se presenta al pueblo, pues es totalmente verde. Entonces, bueno, se derrumba y la pequeña, que ella le da igual ser reina, está más bien triste porque le preocupa que su padre se está haciendo mayor y bueno, y al final se duerme por la ventana. Y a la mañana, cuando se levanta el sol, se vuelve toda roja y ahí el pueblo la ve y dice, pues esta es nuestra reina. Y en este libro también usé muy pocos colores para dar énfasis en el azul, rojo y verde, ¿no? Para destacar los colores de las princesas. Y lo que me gusta del lápiz es que al final le da, creo yo, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como una delicadeza y una fragilidad que, que recuerda la fragilidad de las princesas. Otro libro que ilustre de Javier Sobrino, El niño que dibujaba sirenas. Ahí lo que me pareció interesante fueron las emociones que salen de esta historia, ¿no? Y nada, y entonces cuando empiezo, pues hago muchos esbozos que no son muy interesantes, digamos, pero simplemente quería mostrar cómo a veces, pues esto, ¿no? Digo, vale, pues para esta doble página, ¿qué enseño, ¿no?
el pueblo entero, el padre en el puerto o un animal o lo que sea, ¿no? Y entonces cuando hago todo esto para todas las páginas, luego voy seleccionando y me hago como, vale, pues según el ritmo del libro, lo que haya, o sea, lo que hay antes, lo que viene después, etcétera. Eso. Y entonces lo dibujé a lápiz en blanco y negro y me hice un mapa de colores, una gama de azules, porque como ocurre en Grecia, Grecia para mí es blanco y azul, y también unos colores más cálidos para las emociones. Y, y entonces aquí, por ejemplo, a la izquierda está bueno, el Ulises vive con su padre y sus abuelos. Su padre es pescador y una noche pues hay una tempestad y su barco se hunde. Entonces, el niño cuando aprende esto sube a su habitación y se pone a dibujar para desahogarse. Y me costó, o sea, pensaba, ¿no? Cómo representar esta imagen del desahogo, de la rabia, o ¿no? De la injusticia, y pensé, pues esto, ¿no? El papel que se transforma en olas, como las mismas olas que hundieron al barco del padre. Y en la otra imagen, pues, la soledad, la tristeza de la pérdida del padre, ¿no? Que está en algún lugar en el mar, pero no se sabe a dónde. Pero bueno, todo salió bien con el papá, o sea, lo reencontraron y todo, ¿no? Pero ya el padre decide contarle la verdad a Ulises y entonces se van a orilla del mar y le dice, espérate aquí y ahora vuelvo. Y se mete dentro del agua. Y es verdad que cuando leí este texto, ¿no? Que pensé, pero ¿qué hace, no? O sea, ha sobrevivido a un naufragio, ahora se vuelve a meter en el agua y entonces quería dar con esos tonos azules, oscuros y negros, poco de misterio, ¿no? Esa sensación de misterio, ¿qué va a pasar? No se ve dentro del agua y tal. Y al final, bueno, le revela el secreto que es que la madre de Ulises es una sirena. Y entonces allí, pues ya los colores son más claros, más pasteles y eso, ¿no? Dando todo el protagonismo a la sirena. Eso. Estas son miniaturas persas y o sea, como hice bastantes libros que ocurren en el mundo oriental, me inspiré mucho en esas miniaturas porque aparte de la composición, del dibujo, de la delicadeza que tiene, porque son pequeñitos los originales, es una fuente de información de los vestidos, los animales, los interiores, los cojines, las tiendas, o sea, las vasijas. Bueno, hay mucha información. Y entonces quería poner dos versiones de Las Mil y Una Noches que son muy distintas. Esta versión que la hice para una editorial francesa, Lito, que éramos 4 ilustradoras y cada una ilustraba
unas historias de las 1001 noches. Y este libro lo hice durante el confinamiento. Y cuando vuelvo a mirar esas imágenes, o sea, al final me gusta mucho, bueno, suena mal, pero quiero decir que la combinación de color me sorprende, hoy me sorprende, ¿no? Y creo que el confinamiento, o sea, bueno, al principio, creo que me gustó porque fue como un parar en el tiempo. Yo que trabajo en casa, entonces no... Mi hijo estaba en casa, pero él se lo pasó bomba y entonces fue como, no sé, otra dimensión, no sé cómo, no, fue curioso y entonces pues también, ¿no? El color y como una manera de dar alegría en un poco tiempos de incertidumbre, ¿no? Y entonces las 1001 noches. Esta es otra versión para adultos, para la editorial Alma. Y allí ya son ilustraciones en blanco y negro y puedes elegir un color aparte, o sea, el color que quieras. Y entonces elegí el naranja. Y bueno, y aquí, como es para adultos, pues podía ser, claro, hay representaciones que a lo mejor en un libro infantil no cabría, ¿no? Y bueno, y entonces acabo con la prensa. Bueno, he mezclado, ¿no? Si hay portadas, prensa o carteles, porque, bueno, porque es una parte importante de mi trabajo, pero también todo está ligado, o sea, es que realmente el proceso creativo para un artículo, un cartel y para un libro a veces, no, el proceso es el mismo. O sea, al final es investigar, pensar y buscar representaciones, ¿no? Como mejor puedes hacer pasar una idea con una imagen. Y como dijo Isidro ayer, eso, que una imagen puede, que cada uno entienda o lea lo que quiera de una imagen, ¿no? Que lo interprete a su manera, y eso es lo bonito. Y esta, por ejemplo, fue mi agente, Marlena, que nos pidió a cada uno de sus ilustradores una interpretación del tiempo. Quería hacer un proyecto sobre el tiempo, no el clima, el tiempo de las horas. Y entonces pensé que el tiempo es, aparte del confinamiento, pero el tiempo es una cosa que no puedes parar, ¿no? O sea, no se puede parar, va pero dejando huella. Y ya está. Y lo que me gusta cuando son proyectos así es que es totalmente libre. Eh, para Marlena o sea, podía hacer lo que quería, ¿no? Y entonces una chica que vino, francesa, que vino a Barcelona de vacaciones, se fue a la Fundación Miró, vio en la tienda, pues descubrió una lámina mía. Entonces se fue a buscar por internet quién era, descubrió esta imagen y ella estaba a punto de sacar una novela. Entonces llamó a su editora en Francia y dijo, oye, quiero esta imagen para la portada de mi libro. Y, y al año siguiente, pues, o sea, digo, ahora van a sacar una versión de bolsillo y otra editorial entonces me llamó para preguntarme de hacerles una versión de color de esta portada, pero con el rojo más suave. Dije, ningún problema, y les mandé una versión con un fondo rosa.
pero no querían esto, o sea, querían otra versión de color. Y entonces me mandaron pruebas de colores que el diseñador hizo. Y cuando vi este verde me encantó. No se me hubiera ocurrido usar esos colores y bueno, y dije, sí, o sea, la del verde me encanta. Y si la editorial desde un principio me hubiera encargado hacer una portada para esta historia, nunca hubiera hecho esta imagen. O sea, nunca se me hubiera ocurrido. Y bueno, esto son, bueno, artículo para prensa, el tema de cómo durante el COVID, pues mucha gente cayó o sea, gracias a unas adicciones, pudieron mantenerse a flote, ¿no? Y había un equipo en la revista o sea, había 2 chicas que se encargaban de buscar los títulos de los artículos y siempre creando juegos de palabra. O sea, son artículos a veces de distintos autores, pero los títulos tenían una misma línea. También durante el confinamiento hubo todo este debate que si las mujeres teníamos que seguir usando sujetadores. También, ¿no? Tiempos difíciles para los solteros. Cuando ya pudimos salir de casa, pues eso, ¿no? Los adolescentes también, que vivieron la pandemia, pues que ahora viene otra pandemia, ¿no? Que es la salud mental de los adolescentes. Homenaje a los enfermeros que consiguen sacar los pacientes adictos a los opioides, que es como on the front line, ¿no? Es como en la guerra, ¿no? En el frente. Esto el Instituto John Hopkins descubrió que los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, si se ponen a tocar la guitarra, reduce el temblor de la mano. Aquí, bueno, comparaban el ciclo de la mujer con las estaciones. Entonces, cuando la mujer tiene la regla es el invierno y cuando ya está ovulando, que es el periodo de fertilidad, es el verano. Y aquí San Quirze del Valles me pidió una imagen para el cartel del 8M y bueno, había mandado varios bocetos y entonces eligieron este boceto de la chica que sube la mano, ¿no? La escalera de la mano. Pero no les gustaron para nada cómo dibujé la chica, que es la primera arriba, ¿no? Me dijeron, no, tienes que hacerla más femenina, vale. Entonces puse una chaquetita, una falda, bambas, que quiero decir que yo puedo ir vestida así. Y me dijeron, ¿qué va? O sea, es horrible, parece de pueblo, o sea, hazla más elegante. Y pensé, vale, ¿qué es la elegancia, no? Como tal. Entonces, ok, legging, camiseta, tal, pelo más largo. Me dijeron, no,
sea, más elegante, o sea, vale, o sea, lo pasé mal, ¿eh? Entonces, falda, tacones, y luego me dijo, no, este pelo, esta forma de pelo no me gusta, cámbiale la forma del pelo. Entonces cambié la forma del pelo, luego sácale la falda, puse un pantalón y luego hazle el pelo más corto, no tan corto, o sea, bueno. Y al final fue el resultado, pero... Y bueno, esto es el altruismo en el trabajo que creo que todos nosotros nos gustaría pues poder aportar algo, ¿no? con nuestro trabajo. Mi interpretación para la sandía del juego de la lotería mexicano, que era un proyecto de Roger Humar. Bueno, sección de vinos, la gente que habla mucho. Y aquí tenía que ilustrar lo que se llama el comeback line, que es cuando tú dices algo a alguien de tal manera que la otra persona se queda callada. O sea, es como contestas algo que, ¿sabes? O sea, la gente que tiene repartida, no sé cómo se dice, ¿no? Que suelta la palabra justa y el otro pues no puede contestar nada. Y pensé, hostia, ¿no? ¿Cómo representar esto? Y bueno, y estuve probando y mandé varias propuestas y al final eligieron la última, pero me dijeron de lo único que ella parece que está explicando y no lanzando algo, ¿no? Y, y entonces pensé, vale, pues le saco la mano, que es verdad que con la mano parece que estás explicando algo, pero si sacas la mano ya... El amor secreto entre los niños y sus niñeras, ¿no? Silencioso, ¿no? Que no se puede. San Jordi. Esto también me gustó, era un artículo sobre, o sea, para adoptar animales con discapacidades, pero desde el amor y no la piedad, porque los animales no viven las discapacidades como los humanos, no se comparan, para ellos es normal, o sea, se adaptan. La amistad, la bondad, como es una cosa contagiosa, ¿no? Cuando alguien es bondadoso contigo, luego tú puedes ser bondadoso con otro, y este otro con otro y tal. Esto era sobre la tentación de la tortura, y como era una revista sobre los derechos humanos, una revista católica, pensé en la serpiente. Y bueno, aquí la rabia, ¿no? Un poco los insultos, y pensé en cuando Twitter todavía, bueno, cuando Twitter se llamaba Twitter, tenía el logo del pájaro, y pensé en la película de Hitchcock, Los pájaros, ¿no? Como los insultos, ¿no? Te atacan y no sabes por qué, no entiendes y no sabes cómo gestionar su rabia.
que es super, y esto para Sonia, you can understand, Dutch. El qué superpower me gustaría tener, por supuesto el teletransporte, ¿no? Como la verdadera libertad empieza dentro de uno mismo y bueno, los beneficios del agua y del amor y a veces en la vida lo que nosotros consideramos como fracasos en realidad son raíces que se van haciendo más largas y más fuertes para aguantar la escalera, ¿no? Que te permite evolucionar y avanzar en la vida. Y bueno, y estoy acabando con estas imágenes para una revista Filoenco de filosofía y que fue un número sobre el sentido de la vida y al final cuál es el sentido de la vida sino conocerse a uno mismo. Y muchas gracias. Bueno.